y que posiblemente no se hayan previsto las circunstancias para que se desarrollara la diligencia con la participación de todas las partes, porque no se puede partir de un supuesto, y es que si yo tengo acceso a Internet, a unos dispositivos tecnológicos o a una conexión óptima de Internet, todos lo van a tener. En este punto, considero que es importante que desde las sedes judiciales se trate de verificar esas situaciones antes de concurrir a la diligencia, de manera que se pueda tener la certeza o la garantía de que todas las personas pueden participar en la audiencia, pueden estar durante toda la audiencia, que pueden tener acceso o participación en la misma y de esta manera hacer efectivos esos principios que ya mencioné. De lo contrario, se estarían vulnerando garantías que a su vez pueden afectar o derivar en una afectación del debido proceso de contradicción y de defensa. Eso en el segundo punto. Y el tercer cambio que trae el decreto y que me parece también pertinente traer a colación en este espacio es el tema de los expedientes. El artículo cuarto del decreto dice que cuando no se tiene acceso a un expediente físico, las partes y las autoridades judiciales colaborarán de manera armónica e incluso solidaria para aportar por cualquier medio los documentos que yo tengo en mi poder para desarrollar la actuación subsiguiente. Y eso considero que es muy bueno para que se pueda avanzar dentro del proceso, pero no se puede limitar, y es una concepción que tengo, a que entonces esa colaboración deba ser solamente para surtir una actuación subsiguiente, sino que debe estar presente y ser transversal durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque la información que yo obtengo mediante los estados electrónicos es solamente de las providencias, pero todo lo que no sea providencia y que se anexe al proceso o se allegue al proceso, yo debo poder conocerlo. Y volvemos al supuesto que establecía la Corte Constitucional. Si yo podía tener acceso cuando iba al juzgado a esa información, no hay razón para que no la pueda tener ahora desde mi casa y revisándola por internet. Entonces, cuando observo o entro en esos supuestos en los cuales hay un corto circuito en la comunicación, pues también, insisto, se estaría afectando ese principio de publicidad del proceso. Esos son los tres ejemplos que quería traer y poner de presentes, y muy posible habrán muchos más, pero lo que quería establecer era que esos principios que son, o muchas veces los entendemos como una parte teórica de nuestro curso de Derecho de Teoría General del Proceso y que tal vez no nos tocan, pues en estas circunstancias y más en las actuales están presentes, y como veníamos de un proceso tradicional, debemos adecuar la aplicación y la efectividad Se de esos cortó un poquito, principios. Natalia. La última partecita se cortó un poquito. Ok, como veníamos de un proceso que era eminentemente presencial y tradicional, y nos sacan de una zona de confort en la cual ya no es presencial, sino todo es virtual, esos principios y esos mandatos que son los que alumbran el camino del proceso se deben ahora adecuar de manera armónica a un proceso digital. Y esta es la invitación que se hace no solo para las autoridades judiciales, no solo para los jueces, sino también para todas las partes del proceso, para que procuremos la realización efectiva y real de estos principios, porque de no hacerlo y por tratar de avanzar en el proceso sin tenerlos en cuenta, lo que vamos a generar es un efecto adverso, en la medida en que por saltarnos esas disposiciones y no concretarlas con acciones particulares, pues nos vamos a devolver desde el principio a la actuación en la que iniciamos, y ese sería el
peor escenario para todos, para el proceso en general y para los sujetos procesales. Esa era la reflexión que quería hacer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia, por su intervención. Bastante valiosos todos esos puntos en torno a los principios en esta virtualidad que creo que todos aquí que nos dedicamos al litigio hemos tenido que enfrentarnos a unas nuevas circunstancias. Muchas gracias, bastante ilustrativo su discurso y muy práctico. Bueno, entonces, en línea con lo que venía hablando la doctora Natalia sobre los principios procesales en la justicia digital, tenemos a continuación al doctor Cristian Felipe Sánchez Loaiza. El doctor Cristian Felipe Sánchez Loaiza es abogado egresado de la Universidad de Caldas, tiene un diplomado en conciliación en Derecho de la misma institución, es especialista en Derecho Procesal y en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, es magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, es ex juez y exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como abogado en el área de litigios de Garrido y Fonseca Abogados. Es docente universitario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y codirector del Semillero de Investigación en Derecho Procesal, que es el organizador de este evento. El tema que estará contándonos e ilustrándonos el doctor Cristian Felipe será los impactos procesales de las vicisitudes de la tecnología en las actuaciones judiciales. Doctor Cristian, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Doctor Cristian, creo que tiene el micrófono en mute. Ya, ahora sí. Ya. Gracias, doctora Alejandra, por la presentación y gracias a todos los asistentes. Igualmente a mis copanelistas, la doctora Natalia y Sergio Nicolás, por hacer parte de este espacio que generamos desde el Semillero de Derecho Procesal y con el cual buscamos contribuir con ciertas reflexiones que son de suma importancia para el día a día, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista práctico. Trabajamos y construimos para ustedes una serie de puntos que son de interés y de actualidad, con lo cual buscamos realizar ciertos aportes y generar en ustedes algunas preguntas para llevarlos a reflexionar sobre lo que tenemos en el día a día en el proceso judicial y lo que estamos viviendo en el momento actual en la justicia colombiana. La doctora Natalia nos hablaba y nos compartió unas reflexiones muy interesantes sobre los principios del derecho procesal, sobre todo el tema de la justicia digital, y la reflexión que les voy a compartir a continuación y la presentación que vamos a realizar es sobre actualmente la vida a todos nos ha cambiado en todos los escenarios, en lo personal, en lo familiar, en lo social, porque el mundo ha tenido que transformarse, originado por la pandemia, por las circunstancias de aislamiento, y eso ha generado que todas las relaciones den un vuelco de 180 grados y que las reuniones presenciales se reemplacen o se sustituyan por reuniones virtuales y que la interacción física se vea limitada a lo estrictamente necesario. El proceso y la audiencia no han sido la excepción, las actuaciones procesales no han sido la excepción. Y para esto voy a permitir compartir un momento pantalla para que ustedes observen el aspecto principal de la reflexión y hemos titulado esto como impactos procesales de las vicisitudes de las TICs en las actuaciones judiciales. En las actuaciones judiciales, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs no aparecieron con la pandemia, no aparecieron en los últimos tiempos. Lo que ha hecho esta situación de aislamiento y lo que hizo la pandemia fue acelerar la implementación de las TICs en los procesos judiciales y particularmente en lo que tiene que ver con el proceso civil. ¿Por qué decimos que han sido un motivo o han sido aceleradas por la situación actual? Pues porque las TICs en las actuaciones judiciales están incorporadas o vienen más bien de tiempo atrás. Están en la Ley 270 de 1996 y están señaladas y referenciadas como punto de partida en el artículo 103 del Código General del Proceso. Recientemente
como le explicaba Natalia, el decreto 806 del 4 de junio del 2020 vino a generar una implementación, vino a propiciar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso judicial. Y esto tiene como situación especial o como característica particular que todas las actuaciones en este momento judiciales, entiéndase como tal, audiencias, presentación de memoriales y todo lo que es propio de un trámite, de un proceso, se realice de manera virtual y a través de los diferentes medios tecnológicos y herramientas tecnológicas con que cuenten la Administración de Justicia y los usuarios en general. Pero siendo conscientes de que estamos en un país en donde el acceso tecnológico no es igual, no se presenta en la misma proporción en las diferentes zonas geográficas y para todos los usuarios y demás, este decreto 806 previó la posibilidad que en aquellas circunstancias en donde usuarios de la Administración de Justicia y o funcionarios no cuenten con los medios tecnológicos, manifiesten las razones por las cuales no pueden adelantar una actuación de manera virtual para que, como excepción, esta se preste o se lleve a cabo de manera presencial. Entonces, al día de hoy tenemos como regla general un desarrollo del proceso y de las actuaciones y de las diligencias a través de manera virtual y como excepción una prestación del servicio de administración de justicia de forma presencial. Excepciones según cada caso, según cada condición. Piénsese, por ejemplo, en este momento todas las demandas se pueden presentar a través de canales digitales dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura. Pero si estuviéramos frente a una acción de competencia desleal, en donde se van a aportar unas pruebas que consisten en unos productos físicos que se tienen que aportar en medio físico y que no es posible aportarlos a través de fotografías, de documentos, pues se impone para la parte que va a presentar la demanda tener que allegar esas pruebas que soportan la acción de manera física, porque no lo puedo hacer de manera digital, y esta podría ser, entre otras tantas, una excepción para que el servicio o para que se permita que esto se lleve a cabo de manera presencial y no virtual. Pero las TICs en el proceso judicial tienen dos condicionamientos necesarios, ¿sí? Dos condicionamientos sin los cuales pues, no tendría ningún sentido o sería inane para los usuarios y para la Administración de Justicia que esto operara. Estos son el acceso a los medios tecnológicos y la habilidad, porque los medios pueden estar presentes, pero pues es importante que quien haga uso de ellos tenga un manejo para efectos de poder cumplir y poder satisfacer esa actuación procesal que debe llevar a cabo. Las TICs no son ajenas al respeto de los principios procesales y al respeto de los derechos fundamentales y de las garantías esenciales. Y así como en los procesos y en el trámite que se realizaba de manera presencial, también en la virtualidad deben respetarse todas las garantías, el debido proceso, el derecho de contradicción y todos aquellos principios y postulados sobre los cuales la doctora Natalia hizo la presentación minutos antes. Algo que sucede y algo que estamos viviendo en el día a día es la interrupción del proceso, que ya lo vamos a conectar con unas situaciones particulares que actualmente aquejan principalmente a los abogados litigantes. Como sabemos, el proceso puede verse interrumpido por ciertos motivos específicos que trae la ley. La interrupción del proceso es una figura jurídica contemplada en el artículo 159 del Código General y tiene como consecuencias pues que ante ciertas circunstancias extraordinarias los términos procesales no corran y no se pueda ejecutar ningún acto procesal, pues salvo aquellas medidas urgentes o medidas de aseguramiento como las estipula o como las define el Código. Causales de interrupción hay varias y se han establecido causales para circunstancias que se presenten respecto del apoderado y también respecto de la parte, que básicamente vienen siendo las mismas y son muerte, enfermedad grave, también se encuentra privación de la libertad y la suspensión del ejercicio de la profesión pues para el abogado. Cuando se presentan cualquiera de estas circunstancias, el proceso, se genera una interrupción del proceso
y hasta que se supere pues la situación y hasta que se adopten las medidas correspondientes. Y esta norma, cuando prevé que si se presentan esas circunstancias frente al apoderado, se genere una interrupción del proceso, pues no busca nada diferente que dos cosas. La primera, garantizarle a la parte una defensa técnica, y la segunda, que se respete pues el derecho de contradicción, el principio de contradicción que emana directamente del postulado esencial del debido proceso. Tan es así que continuar un proceso o adelantar un proceso, aun que exista o se presente una causal de interrupción, pues acarrea la nulidad de conformidad con el artículo 133 del Código General del Proceso. Como les anticipaba hace un momento, usuarios de la Administración de Justicia vivimos y enfrentamos en este momento diferentes problemáticas conectadas con lo que ha traído el uso de las TICs y el aprendizaje que es para todos enfrentarnos a esta nueva forma de vivir la Administración de Justicia. ¿Qué tenemos? Tenemos audiencias que se fijan de un momento para otro, apenas con un término de ejecutoria cumplido, pero que genera que el abogado se vea sorprendido, por llamarlo de alguna manera, con una convocatoria de un día para los 4 o 5 días siguientes. Que claro, uno diría es positivo porque es una actuación que se está impartiendo con celeridad, pero esto tiene unos puntos que debemos destacar y que los pasamos a señalar a continuación. Otra es las múltiples herramientas, que puede ser una ventaja y una desventaja. Las audiencias se están llevando a cabo por diferentes herramientas tecnológicas, ¿sí? Por Teams, Zoom, por muchas herramientas. Y claro, es bueno tener diferentes alternativas para realizar las actuaciones procesales, pero es que estamos en un país en donde hay abogados que no están tan familiarizados con este uso de herramientas y de instrumentos tecnológicos, y para quienes esto sí representa un problema y un obstáculo y una dificultad. Y recordemos también que hay usuarios que en procesos que pueden actuar en causa propia lo hacen, y que quizás no tienen un manejo y no tienen una formación que les permita, digamos, solventar y enfrentarse a este tipo de situaciones y a este tipo de cambios, porque no es lo mismo hacerlo a través de un sistema, a través de una herramienta, que desarrollarlo de manera presencial. Todas las audiencias requieren una preparación, pero hay casos particulares en donde la preparación es muy dispendiosa. Audiencias como por ejemplo audiencias iniciales o de instrucción y juzgamiento bajo el Código General del Proceso, en donde existen una cantidad significativa de testigos, de testimonios técnicos, dictámenes periciales, exhibición de documentos. Esto requiere toda una infraestructura y una logística y un despliegue operativo por parte del apoderado, porque los testigos, los interrogatorios deben prepararse en el buen sentido de la palabra, debe haber unas reuniones, existir unas reuniones previas entre el apoderado, los testigos y las partes para que sepan cómo se va a desarrollar la diligencia, para que les expliquen y les informen cómo hacer el uso de la plataforma, para que sepan obviamente a qué preguntas se pueden ver enfrentados en la diligencia, porque pues para nadie es un secreto que antes estaba mal visto decir preparé al testigo, pero es que preparar al testigo no es decirle lo que tiene que decir, sino simplemente ilustrarlo del objeto de la diligencia, del objeto del interrogatorio, del testimonio si es del caso, porque pues no hay nada peor que una diligencia en la cual se note que la parte o el testigo, que es quien va a dar al juez también el conocimiento acerca de los hechos, pues no estén enterados y no exista como esa correlación entre lo que se le está preguntando y lo que él contesta, o simplemente porque no tiene conocimiento de los hechos. Otro aspecto que ha generado o que ha sido problemático en estos tiempos es el tema de la comunicación entre despachos, abogados y usuarios, porque si bien han dispuesto canales de comunicación telefónicos, blogs, páginas en redes sociales, en fin, pues no siempre y no en todos los casos y no en todos los municipios esta comunicación se presenta con la misma celeridad pues, que se requiere para efectos de desarrollar las actuaciones procesales. Y otro gran problema es el acceso al expediente, porque recordemos que no todos los expedientes están digitalizados, y me atrevería a afirmar que la mayoría de expedientes no están digitalizados, al menos en lo que corresponde a la especialidad civil, y esto genera que el abogado, cuando va a prepararse para la audiencia, pues puede tener copia de las actuaciones procesales o de las más relevantes,
pero pues debe tener un acceso al expediente. Este acceso al expediente debe ser garantizado y el expediente para una audiencia debe estar digitalizado para la preparación de la audiencia, para la audiencia misma, para ponerle de presente al testigo o al interrogado algún documento, pues se requiere tener un acceso completo al expediente y en muchos casos eso no se está dando. Frente a estas problemáticas se han presentado diferentes situaciones y diferentes casos ante los estrados y los tribunales, y recientemente hay una sentencia que es muy interesante, que es la sentencia que referencio en esta diapositiva, y es la sentencia Tutela Civil STC 7284 del 2020. Es una sentencia de fecha 11 de septiembre del 2020, si mal no recuerdo, en la cual es ponente el magistrado doctor Octavio Augusto Tejero Duque de la Sala de Casación Civil. Aquí se discuten y se tienen como dos temas que se miran en paralelo. Uno, el aplazamiento de la audiencia, y se establecen unas, o se dan unas directrices más bien, frente a lo que son las obligaciones del juez al momento de convocar una diligencia. Ya vamos a ver. En pocas palabras, o en resumidas cuentas, es una acción de tutela que presenta un apoderado de 65 años, porque antes de la audiencia, que la convocaron en menos de 6-7 días, fijaron fecha, a los 6-7 días era la audiencia, él tenía una situación de salud particular y le solicitó el aplazamiento al juzgado indicándole que pues, tenía inconvenientes para acceder a los medios tecnológicos, que además tenía una condición particular de salud, y el juzgado pues, llevó a cabo la audiencia. En la audiencia resolvió la solicitud de aplazamiento negándola, diciendo que el aplazamiento debía provenir de una solicitud de la parte y no del apoderado. Realizó la diligencia y pues después de esto se interpone la acción de tutela para que el tribunal y la corte, en segunda instancia la corte, pues dejen sin efecto como lo actuado y él pueda participar en esa vista pública o en esa diligencia. Se analizan 3 puntos muy importantes que voy a resumir y son los siguientes. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia analiza y responde a la pregunta: ¿un aplazamiento procede por causas atribuibles a la parte y o al apoderado? Porque lo que han dicho los juzgados de instancia o el juzgado de instancia que conocía el proceso era que debía provenir de una solicitud de parte y no del apoderado. Porque el mismo artículo 372 del Código General pues permite que la diligencia se lleve a cabo así no asista una de las partes o el apoderado. Entonces, la Corte trae a colación una jurisprudencia tratada en años anteriores y dice, mire, en principio nosotros habíamos establecido que la solicitud de aplazamiento era procedente cuando provenía de la parte, porque la parte es el sujeto protagónico del proceso, porque la parte es quien debe rendir el interrogatorio, no el apoderado, porque la parte es quien confiesa en una diligencia de interrogatorio de parte. Pero en este momento vamos a resaltar y vamos a hacer énfasis en algo, y es la presencia del apoderado también es vital, también es de gran trascendencia en una diligencia, porque el apoderado está para que le preste una defensa técnica a la parte, el apoderado está para garantizar la contradicción. Si una parte está en la audiencia y no el apoderado, pues el apoderado es el llamado por el derecho de postulación a formular solicitudes, recursos, a oponerse a la práctica o al decreto de una prueba. Entonces, no es tan cierto que solamente se justifique un aplazamiento cuando proviene de la parte, sino que también tiene mérito cuando proviene de un abogado. Y aquí entramos a un aspecto muy relevante, y es este análisis que realiza la Corte y esta conclusión a la que llega. Las causales de interrupción, pues ya vimos que están en el artículo 159. ¿Qué dice la Corte? Dice, el aplazamiento de una audiencia puede tener lugar cuando se presenta alguna circunstancia que genera interrupción del proceso. Esto es, la muerte, enfermedad del apoderado, o pues la privación, digamos, del ejercicio profesional por alguna sanción. Supongamos que le imponga el Consejo de la Judicatura y que eso haga que no pueda asistir a la audiencia. Esas circunstancias generarían un aplazamiento de la audiencia. Pero también dice la Corte, esto es para resaltar, que hay otras circunstancias que pueden generar aplazamiento. ¿Qué circunstancias? Circunstancias adicionales, extraordinarias, que le impidan al apoderado honrar el compromiso de asistir a la audiencia.
Y aquí entra el análisis y aquí entra la conclusión y dice, una de esas circunstancias puede ser lo que le pasó al apoderado en el proceso que es objeto de la queja constitucional, y es los problemas que tuvo a nivel tecnológico y la falta de acceso a las herramientas tecnológicas para poder concurrir a la audiencia que señale el juzgado. Entonces aquí abre una puerta y abre como un camino para que ese tipo de situaciones puedan dar lugar al aplazamiento de la diligencia. Y la Corte, en última medida, trae unas directrices que son muy interesantes para que los jueces las observen, y en este caso dice, mire, cuando un juez convoca una diligencia debe tener en cuenta varias circunstancias. No era como antes, que el juez profería el auto y decía, cítese para audiencia el 3 de septiembre a las 8 de la mañana, y la parte sabía simplemente que acudía con los testigos, con su representado, a la diligencia, a las instalaciones del juzgado, a la sala de audiencia. No, ahora, por el tema de la virtualidad, el juez, ¿qué debe hacer? Cuando convoque a la audiencia, debe convocar con una anticipación debida, con una anticipación suficiente para que la parte se pueda informar y pueda preparar la audiencia. Debe suministrarle a la parte del apoderado los datos de acceso, la plataforma que va a utilizar, y debe también incluir una breve descripción sobre cómo funciona esa plataforma, porque hay plataformas que son muy intuitivas, pero pues pueden generar un grado de mayor dificultad dependiendo del abogado, dependiendo de la parte. Entonces deben también suministrar, digamos, esta información. Y lo otro es, debe ponerse a disposición el expediente de las partes de manera digital, y si no es posible el expediente completo, al menos sí las piezas procesales más relevantes. Entonces da esas directrices que yo sé que van a ser un punto de partida para muchas discusiones que se están generando al respecto y que deben ser observadas por los diferentes operadores judiciales. Como conclusiones generales, tenemos que al día de hoy, y en virtud, digamos, de esta providencia de la Corte Suprema de Justicia, la falta de acceso y conocimiento de los medios tecnológicos por parte del apoderado judicial puede generar una causal de interrupción del proceso. Y claro, si esta falta de acceso y esta falta de conocimiento se manifiestan o se dan con anterioridad a la audiencia, pues esto daría lugar a un aplazamiento y a una reprogramación. Pero si, aunque el apoderado informe esas dificultades de acceso y de conocimiento tecnológico, la audiencia se practica, o si esas circunstancias se presentan no antes, sino de manera concomitante, el día de la audiencia el abogado se quedó sin internet en la casa porque hubo un corte de luz, un corte de energía, y eso no le permitió conectarse y no tenía datos en su celular, pues este tipo de circunstancias, establece la Corte, pueden dar lugar a que se configure esa causal de nulidad que veíamos ahora, y era adelantar el proceso cuando ocurre una causal de interrupción, y puede aparejar o traer como consecuencia la repetición de la audiencia. 3 puntos para dejarlos como marco de reflexión y que son objeto de discusión también. Tenemos en este momento en el ordenamiento jurídico un catálogo abierto de causales de interrupción. ¿Por qué lo digo? Porque la Corte menciona o indica que cualquier otra circunstancia que pueda dar lugar o que pueda impedir que el abogado honre su compromiso de asistir a la audiencia puede generar interrupción. Entonces, tenemos un catálogo abierto. Esto va en contra de la seguridad jurídica. Eso puede dar lugar a que cualquier circunstancia genere un aplazamiento o produzca la interrupción del proceso. Pero ojo, abramos acá un entrecomillado gigantísimo. Recordemos que cada caso es un mundo particular. Cada caso debe ser mirado de manera diferente. ¿Por qué? Porque no todos los casos tienen la misma complejidad, porque todo dependerá de las circunstancias, del acceso, del nivel de conocimiento que frente a los medios y las herramientas tecnológicas pueda tener el apoderado y los juzgados. Es decir, no se puede medir con un mismo rasero todas las situaciones que se presenten, digamos, frente a este tipo de inconvenientes, y pues debe mirarse cada situación como un mundo aparte. La sentencia y la Corte establece que esa falta de conocimiento y de acceso a los medios tecnológicos del apoderado puede dar lugar o puede generar interrupción del proceso, pero no dice nada de la parte, ¿sí? Y si es la parte la que está litigando y actuando en causa propia, y si es la parte a la que no se puede conectar,
¿también se generaría una interrupción del proceso? Pues uno diría sí, porque no existe como una, o a mi modo de ver, y es una opinión, pues no existe ningún criterio que permita darle o dispensarle un tratamiento diferente a la parte, porque si no tiene acceso, si no tiene conocimiento o manejo adecuado de los medios tecnológicos, ¿por qué no se va a generar una interrupción si la parte debe asistir y participar activamente en la audiencia para rendir el interrogatorio y demás, y pues que admiten el derecho de estar presente? Y otro punto, y el último punto, es este tipo de análisis que realiza la Corte y este tipo de directrices que da, no nos pueden hacer perder de vista como apoderados, como usuarios de la Administración de Justicia, como servidores y funcionarios, que aún en la justicia, en el marco de la justicia digital, en el tema de la virtualidad, sigue cobrando y siempre cobrará trascendencia y tendrá una gran importancia el respeto por la lealtad procesal, el respeto por el debido proceso. No podemos hacer un uso inadecuado de este tipo de circunstancias para generar dilaciones, para entorpecer el desarrollo de los procesos, porque hoy siempre estamos llamados a respetar el debido proceso y respetar las garantías fundamentales. Esto era lo que les quería compartir y las reflexiones que quería transmitirles desde el Semillero de Derecho Procesal. Muchas gracias. Bueno, doctor Cristian, muchas gracias por esas manifestaciones tan interesantes y pues más viniendo de una persona que ya tuvo experiencia como juez de la República, entonces son bastante interesantes para la audiencia. Bueno, finalmente, a una persona bastante importante para el semillero de Derecho Procesal. Ha sido uno de los estudiantes que ha estado con nosotros desde el principio del semillero. Él es Sergio Nicolás Díaz Molano. Doctora Alejandra, ¿se cortó la comunicación? Que me quedé hablando un momento sola. Discúlpenme, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero estaba diciéndoles que el doctor Sergio, bueno, próximo doctor Sergio, va a hacer una exposición bastante interesante sobre el tema del remate virtual en materia tributaria. De igual manera, quería, antes de darle la palabra a Sergio, contarles que pues las mujeres, miembros del Semillero de Derecho Procesal, estamos planeando un grupo que se va a llamar Aspasia al Derecho. Más adelante les daremos esta primicia y la compartiremos con toda la comunidad académica. Entonces, Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias por tu preparación. Muchas gracias, doctora Alejandra. Buenas tardes. Le agradezco por su asistencia a cada uno de ustedes que ahorita me está viendo y me está escuchando. También me llena de mucha alegría evidenciar la participación tanto de la doctora Alejandra, del doctor Cristian y de la doctora Natalia en este espacio que es propio del semillero y me alegra demasiado que puedan pues, participar dentro de estos espacios. Y bueno, como lo mencionó la doctora Alejandra, yo les hablaré sobre el nuevo remate virtual. Este nuevo remate se da en materia tributaria. Para esto yo les iniciaré dando un breve recorrido por los antecedentes, como lo explicó Cristian, la implementación de los TICs, de las TICs en la justicia no es algo que surgió de la noche a la mañana, se va a evidenciar por medio de sus antecedentes como por medio de un proceso lento se ha podido llegar a la realidad de hoy, que es la virtualización del remate. Luego continuaré con la definición del remate virtual. Esta definición la trae el decreto 1012 del 2020. Este decreto fue publicado el 14 de julio de este año y culminaré con los aspectos netamente procesales que trae este remate. Bueno, estudiando los antecedentes, se evidencia que en el estatuto tributario no contemplaría de forma expresa la posibilidad de adelantar el remate judicial por medios virtuales, sino hasta el año 2016. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso y que por remisión del mismo estatuto
tributario, se aplicaría en la materia del remate lo no contemplado dentro del mismo estatuto tributario. Así se empieza a evidenciar, se empieza a ver una luz en la implementación de la tecnología dentro del remate judicial. Pues el Código General del Proceso, en su artículo 452, especialmente en su parágrafo, establece que tanto los operadores judiciales, es decir, los jueces, como los funcionarios que tengan a cargo funciones judiciales, pueden hacer uso de las tecnologías para adelantar los remates judiciales. Esto bajo su responsabilidad. Ahora sí, entrando con la reforma tributaria del 2016, que les había comentado que desde el 2016 hay una expresa relación entre el remate y la virtualidad. Con esta reforma, donde entre muchas reformas que se hicieron, dentro de muchas modificaciones que se hicieron al estatuto tributario, se modificó el artículo 840 de este y establece la posibilidad de poder llevar a cabo el remate por medios digitales o por medio de una plataforma virtual. ¿Qué sucede? Esto quedó sujeto a, digamos, una reglamentación y ahí nace el decreto reglamentario para la materia tributaria. Dentro de este reglamento, dentro de este decreto reglamentario, no se tuvo en cuenta o nunca se hizo mención expresa al remate como tal y por ende se seguía aplicando la remisión del Código General del Proceso. Y es aquí donde el decreto toma vital importancia. ¿Por qué? Porque el decreto expresamente manifiesta que ya no es una posibilidad de